Bautista Reformada Gracia Redentora, les doy la bienvenida a todos los aquí presentes, a los que nos están acompañando de la iglesia hermana localizada en Barranquilla, la iglesia Su Libre Gracia, y también a todos los amigos que acudieron a esta invitación. Sean todos cordialmente bienvenidos. A todos aquellos que nos acompañan por primera vez, también les notificamos que en este lugar en el cual nos congregamos como iglesia cada domingo a las 4 de la tarde, entonces se les extiende cordialmente la invitación y su intención es seguir acompañándonos. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a estar llevando a cabo la conferencia titulada La gloriosa doctrina de la unión con Cristo. Esta va a estar dirigida por el pastor de la iglesia de Barranquilla, David Guzmán. Y para una mayor organización de esta conferencia vamos a estar dividiéndola en 2 secciones. En estos momentos vamos a estar teniendo una primera sección. Posterior a esto vamos a disponer de un tiempo de 20 minutos. Este tiempo usted lo puede emplear para tomar café, compartir una merienda que va a estar ubicada en la parte de atrás. También puede ir al baño en este momento, de tal manera que a lo largo de las secciones no interrumpa la concentración de los hermanos. Después de este tiempo de receso se les hará un llamado nuevamente para iniciar con la segunda sección. De mis hermanos, los invito a colocarse sobre sus pies. Vamos a estar leyendo un texto bíblico, el cual vamos a tomar como referencia a lo largo de esta conferencia. Lo invito a que se dirijan a la carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 7. Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 7. Yo leeré para ustedes. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos, mis hermanos, para dar inicio. Bendito Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia con que nos has regalado esta hermosa obra de Cristo. Gracias, Señor, porque en Él fuimos aceptos como tus hijos, Señor. Por eso te damos muchísimas gracias, porque si hoy, Señor, podemos darte gloria, es solo en los méritos de Él. Te damos muchísimas gracias por poder estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra, y te pedimos que seas tú dirigiendo al expositor, Señor, para que sea solo tu palabra brillando en este día y que podamos atesorarla en nuestro corazón. Que en nuestra mente, Señor, no haya lugar para otra cosa, sino solamente a tu verdad, y que podamos, Señor, vivir cada día conforme a ella. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, a continuación vamos a estar entonando un himno para posteriormente dar inicio a la primera sección. Amados hermanos, entonemos el himno número 352. Lo pueden encontrar en sus aplicaciones. Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Él.
144, Cordero de Gloria. Les invito a que puedan tomar asiento. Tengan todos buen día. Damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos regala de estar reunidos en este espacio. Y en esta mañana vamos a dedicarnos unas cuantas horas a tratar una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Podemos incluso atrevernos a decir que es una de la cual se desprenden muchas de las verdades cardinales de nuestra fe. Lo que quiero decir con esto es que si entendemos bien o entendemos mal, esta doctrina va a repercutir sobre lo que entendemos también a su vez de la salvación y todo lo asociado a la salvación. Así que es vital para nosotros el entendimiento de esta doctrina. Ahora, para de alguna manera darles a entender cómo va a ser la dinámica de esta conferencia, permítame entonces primero tener un espacio de exposición dividido en dos partes, como muy bien nos dirigía nuestro hermano, y al final vamos a tener un espacio de preguntas y el Señor nos ayuda de respuestas también. Entonces, si usted tiene bien, puede anotar entonces en una hojita que le entregaron nuestros servidores, anotar allí la pregunta si va surgiendo en la medida que vayamos desarrollando la conferencia. Y entonces al final tendremos nuestro espacio. Vamos a nuevamente leer nuestro texto bíblico, en el cual vamos a estar pasando buena parte de nuestra conferencia de esta mañana. Y me refiero a Efesios capítulo 2, por favor, busque su Biblia, y de hecho le pido que la tenga muy cerca porque vamos a estar una y otra vez acudiendo a los textos bíblicos. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo número 7.
Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Le invito a que oremos una vez más. Padre bueno, al acercarnos, Señor, para tratar este tema a través de tu palabra, debemos reconocer que nuestra mente, Señor, no es lo suficientemente diestra para comprender la profundidad, la anchura, la altura, la magnitud del amor que Cristo mostró por nosotros. Por eso te pedimos, a través del Espíritu Santo, que nos ayudes, a través de la luz que emana de esa verdad, Señor, que está consignada en la palabra. Guíanos en el entendimiento de esta verdad, Señor. Guíanos en esta doctrina. Te lo pedimos, oh Padre amado, para gloria tuya. Pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bien. Deseo ponerle para establecer, digamos, un norte a esta charla, que estemos abordando nuestra temática siguiendo 3 encabezados principales. Por favor, puedan anotar los encabezados que vamos a estar abordando en esta conferencia. Vamos, número 1, a hablar sobre la importancia de esta doctrina. La importancia de esta doctrina. Número 2, vamos a estar tratando la doctrina misma. En este segundo punto vamos a explicar en qué consiste la doctrina misma. Y número 3, vamos a terminar con algunas consideraciones o aplicaciones. A saber entonces, vamos a hablar de la importancia de la doctrina misma, y algunas consideraciones o implicaciones de la doctrina. Y todo lo que pudiéramos decir, enseñar, escudriñar, aún debatir en razón a la persona de Cristo, en razón a su obra, en razón a los resultados de lo que Él hizo, siempre va a tener provecho en medio del mundo cristiano, en medio del cristianismo. ¿Y por qué siempre tendrá provecho? Porque Cristo es una fuente inagotable de estudio. No hay una sola persona entre nosotros que pueda decir que ya lo sabe todo en cuanto a Cristo, lo que hizo y los resultados de su obra. Lo que Él hizo es superior a nosotros mismos. Su obra es mucho más vasta de lo que tú y yo podemos entender. Los beneficios que hemos recibido incluso son mayores de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Muchos cristianos disfrutan de muchos aspectos de la salvación sin reconocer esos aspectos de la salvación. Así que la obra de Cristo y los resultados de la misma son superiores a nuestras capacidades. Por eso siempre tendrá provecho para nosotros estudios que de alguna manera nos ayuden a comprender un poco más de la doctrina de Cristo. Vamos a ir a nuestro primer encabezado, y es la importancia de esta doctrina. La importancia de esta doctrina. ¿Por qué es importante la doctrina de la unión con Cristo? En una forma muy simple, yo creo que todos pudiéramos contestar que la importancia de esta doctrina no es reconocida por nosotros mismos. La importancia de esta doctrina es reconocida por Dios. Dios es quien le da importancia a esta doctrina, incluso más allá de algunas que hemos llamado doctrinas cardinales. Y esto es así porque todo en cuanto al ser de Dios no necesita de nuestra venia para ser reconocida como algo importante. Cuando nosotros vamos a estudiar los atributos de Dios, los atributos de Dios son por lo que Dios mismo dice que deben ser, no porque nosotros reconozcamos
algo en Dios. Dios no necesita ser autenticado por los hombres. Dios se auto-autentica. Lo que quiere decir es que Él mismo reconoce de sí lo que Él es, no importando si nosotros aceptamos lo que Él es o entendemos lo que Él es. Nuestra comprensión, nuestra familiaridad con los conceptos en cuanto a Dios no tienen nada que ver con lo que Él es en realidad. Pudiéramos toda la humanidad darle la espalda a Dios y Él seguiría siendo tan santo, tan majestuoso como lo es en este momento. Pudiéramos toda la humanidad unirnos en una sola voz y reconocer la gloria que Él tiene y no le estaríamos agregando ni un ápice a la gloria que ya tiene. Quiere decir que Dios no necesita de nuestro reconocimiento para ser Dios. Por eso es muy importante esta doctrina, porque esta no es reconocida por los hombres, sino por Dios mismo. Dios es el que reconoce cuán importante es su Hijo. Dios es el que reconoce cuán importante es la obra de la cruz y los beneficios que de ella se desprenden. Y yo creo que la prueba mayor que nosotros tenemos es precisamente el peso bíblico que hay para nosotros demostrar que existe una doctrina que le llamamos la unión con Cristo. Existen abundantes pasajes que nos permiten hablar de esta doctrina. No necesitamos acercarnos a un solo texto bíblico o a uno o dos pasajes y agarrarlos de alguna manera y arañarlos o de alguna manera obligarlos a que digan lo que nosotros queremos, como suele pasar en algunas doctrinas de la fe cristiana, que tenemos uno o dos textos bíblicos que nos toca argumentar mucho para defender la doctrina. Bueno, en el caso de la unión con Cristo no es así. Los textos que tenemos para hablar de la unión con Cristo son muchísimos, lo que quiere decir que en esta charla, en esta conferencia, vamos a leer mucha Biblia. Yo les invito entonces, por lo menos a algunos hermanos que fueran rápidos con los dedos, porque voy a estar dándole algunos textos bíblicos y quiero que me ayuden en la lectura de los textos bíblicos en voz alta, pero aquellos hermanos que son las Biblias más rápidas del oeste, por favor, me colaboran con los textos bíblicos que voy a estar citando. Ahora, consideremos esto, porque hemos dicho que es la misma palabra de Dios, es el mismo Dios quien establece la importancia que tiene esta doctrina. Permítame reconocerlo desde este momento. Adelante. Y es el hecho de que cuando nosotros hablamos de cuántas veces se habla de la unión con Cristo, voy a esperar. Invitamos a los hermanos a sentarse primero y luego después les acercan el efecto. Gracias. Ok. Bueno, estamos en nuestro primer punto, la importancia de esta doctrina. Y hemos dicho que es la palabra del Señor, es el mismo Dios quien le da importancia a esta gloriosa verdad. Considere por lo menos la expresión en Cristo, que aparece 150 veces solo en las epístolas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo solo en las cartas paulinas. Así que es un poderoso, digamos, número para considerar el peso bíblico de esta verdad. Leamos un ejemplo. Efesios 1:13. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo en las cartas paulinas. 150 veces aparece la expresión en Cristo, solo
Muy bien, ese texto, si ustedes lo ven bien, hace referencia a estar en Cristo. Esto aparece 150 veces, no vamos a leer todas las 150 veces, pero lo que quiero decir es cuán abundante es el recurso bíblico que tenemos para hablar de esta verdad. También encontramos expresiones como con Él, no en Cristo, sino con Él, como es el caso de Romanos 6:6, Colosenses capítulo 2, versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer un ejemplo de esto, y es Colosenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. En solo 2 versículos se mencionan 3 veces con Él, haciendo referencia a la doctrina de la unión con Cristo. También encontramos frases como Cristo en mí o Cristo en vosotros. Ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20, Colosenses capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer ejemplo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la expresión allí para hablar de la doctrina es Cristo en mí. Y no podemos olvidar de ninguna manera la expresión de permanecer que usa frecuentemente el apóstol Juan. El evangelista Juan, al hablar de la unión con Cristo, habla de la permanencia en Cristo. Pasajes como el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 4, versículo 5 y versículo 7, o también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer un ejemplo. Y es Juan, capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué hemos hecho entonces hasta ahora? Hablar de la importancia de la doctrina de la unión con Cristo. No hemos explicado la doctrina todavía, pero hemos dicho que es importante conocer esta doctrina por el peso bíblico. Ya hemos mencionado cómo el apóstol Pablo la repite tan frecuentemente. Ya vemos entonces cómo incluso Juan y los evangelistas también nos presentan esta gloriosa doctrina con términos como Él en nosotros o permanecer en Él. A alguno pudiera, después de ver esta evidencia bíblica, afirmar que se trata entonces de textos bíblicos solo asociados al Nuevo Testamento. Y pudiera llegar a la conclusión entonces que la unión con Cristo tiene que ver con la verdad o la consecuencia que Cristo alcanzó después de morir en la cruz por nosotros. Por eso pudiera uno pensar que hay tanta evidencia bíblica en el Nuevo Testamento, pero esto es errado. Vamos a entender algo, amados hermanos, y que cuando hablamos de la unión con Cristo, no es una doctrina que nace en el Nuevo Testamento. Es una doctrina que se ha presentado a lo largo de toda la Escritura. No es el resultado de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La unión con Cristo no es un resultado de su obra. Permítame decirlo así, la unión con Cristo no es el resultado de su obra, sino el fundamento de la misma. No es el resultado de su obra, sino el fundamento de la misma. Es errado entonces poder decir algo como, debido a que Cristo murió en la cruz y pagó por mis pecados, entonces yo estoy unido a Él. ¿Ha escuchado algunas veces decir eso? Esto es errado.
Porque la unión con Cristo no es el resultado de la obra de Él en la cruz. La unión con Cristo es la base, el fundamento por el cual Él va a la cruz. Y esta es la razón por la que la unión con Cristo no puede ser presentada como uno de los pasos de lo que ha sido conocido como el ordo salutis, o los pasos de la aplicación de la salvación en la vida del creyente. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la regeneración, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de la justificación o la adopción, todos esos son beneficios que recibimos de la obra de Cristo. No podemos incluir en esos beneficios la unión con Cristo. La unión con Cristo no hace parte de los beneficios. La unión con Cristo es lo que origina los beneficios. Es la razón por la cual vamos a nosotros disfrutar de los beneficios de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Así que no podemos tampoco pensar que esta verdad, la doctrina que estamos enseñando, puede ser sostenida solo por el Nuevo Testamento. Recordemos lo que se le prometió a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Note que no se le dijo, con tu simiente serán benditas, porque si hubiese dicho con tu simiente, estaría haciendo una promesa de extensión o multiplicación de la prole de Abraham. Pero es en tu simiente, y ese término significa a estar dentro de, unido a. Así que la unión con Cristo fue lo que se enseñó en la promesa de Abraham. En tu simiente, los que estén unidos a tu simiente serán benditos. ¿Quién traduce o quién interpreta esta promesa en el Nuevo Testamento? Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham no le dice pertenece, no dice y a la simiente como se hablase de hijo, sino como dice, y a mi simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo interpreta que la promesa que se le hizo a Abraham de su simiente a su simiente se refería a Cristo. En Cristo serían benditas toda la familia de la tierra, como está diciendo el apóstol Pablo. Y en ese mismo contexto es donde luego va a decir, hablando de la unión clara con Cristo, el apóstol Pablo en el versículo 27, Gálatas 3, 27, un poquito más abajo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué doctrina está hablando Pablo? De la doctrina de la unión con Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la expresión en Cristo es a la que hacemos énfasis para darle importancia bíblica a la doctrina, estáis revestidos de Cristo. Así que la unión con Cristo es una doctrina traspactual. Cuando decimos traspactual, quiere decir que atraviesa todos los pactos de la Biblia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. La unión con Cristo es traspactual. ¿Qué cree usted que pasaba en la mente de Adán y Eva cuando escucharon de la misma voz de Dios que de su simiente vendría quien heriría a Satanás? Y es que ellos claramente entonces debían comprender que si iban a ser favorecidos era en razón a su unión con la simiente. Y la doctrina precisamente de la unión con Cristo son las bendiciones asociadas a la unión con la simiente. Así que una y otra vez debemos insistir que la unión con Cristo no es el resultado de la obra de Cristo, es el fundamento de la obra de Cristo. La unión con Cristo no es una doctrina que solo esté acuñada al Nuevo Testamento, sino que ha sido
transpactual, ha sido enseñada a lo largo de toda la Escritura. De hecho, podemos insistirlo de esta manera. La unión con Cristo no es una de las bendiciones, sino la causa de todas las bendiciones. Por favor, anoten eso. La unión con Cristo no es una de las bendiciones, sino la causa de todas las bendiciones. El pastor Martin, escribiendo un libro, dice lo siguiente, voy a citar las palabras de el pastor Al Martin. Él dice: todo aspecto de nuestra salvación viene a nosotros mediante nuestra unión con Cristo. Estos aspectos de la salvación incluyen el propósito en la mente de Dios, el acto de Cristo consumándola en cierto lugar y cierto momento de la historia, y la obra del Espíritu Santo, quien al sellarnos nos hace entender que somos salvos. Entonces, la unión con Cristo incluye todas, o es de donde se desprende todas y cada una de las bendiciones que gozamos como creyentes. Note entonces por qué es tan importante comprender esta doctrina. Porque pudiéramos nosotros estar hablando todo el tiempo de las bendiciones, mas no de la causa de la bendición. Pudiéramos estar nosotros incluso malentendiendo el origen, el génesis de todas las bendiciones que gozamos en Cristo. Cuando al momento que decimos que gozamos bendiciones en Cristo, estamos dando por sentado que el origen de nuestras bendiciones es la unión con Él. La Biblia no escatima letras, como hemos dicho ya, en mostrarnos en forma contundente esta verdad de la unión con Cristo y cómo es la fuente de todo bien soteriológico. Recuerde, la palabra soteriología quiere decir salvación. Entonces, la fuente de toda salvación proviene de la unión con Cristo. Piense en capítulos tan contundentes como el primero en la carta a los Efesios. Por favor, vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a demorarnos un ratico allí. Efesios capítulo 1. Desde el versículo 3, vamos a estar considerando desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Pero permítame darle una pequeña, digamos, orientación al momento de abordar estos versículos. En él vamos a encontrar, número 1, la fuente de toda bendición espiritual. Y número 2, vamos a encontrar las descripciones de las bendiciones espirituales. Efesios 1, del 3 al 14, nos habla de dónde provienen las bendiciones espirituales y cuáles son las bendiciones espirituales. Así que Efesios 1, del 3 al 14, es clave para el entendimiento de la doctrina de la unión con Cristo. De hecho, es clave para el entendimiento de nuestra doctrina de la salvación. Hay algunos que suelen afirmar que somos salvos por esto, o que nuestra salvación experimenta tal o cual mutación, desconociendo lo que se enseña en Efesios 1, del 13 al 14. Este pasaje es determinante a la hora de enseñar el tema de la salvación. Vamos a ver entonces, primero decimos que la fuente de toda bendición espiritual está allí en el versículo 3. Leamos ese versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, miren cuán contundente es este pasaje. Nos habla de bendiciones espirituales. Pablo adora al Dios Padre porque por medio de su Hijo nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Pero nos presenta el origen o el génesis de esas bendiciones. El hecho de que todas ellas provienen en razón a que estamos unidos ¿a quién? Unidos a Cristo. Las bendiciones espirituales no se nos fueron otorgadas en esta vida.
Las bendiciones espirituales no nos fueron otorgadas en esta vida. No podemos nosotros pensar que ellas llegaron a nosotros después de habernos arrepentido. No podemos considerar que las bendiciones espirituales se dieron después de que nosotros hicimos una oración llamada la oración de fe, o que levantamos la mano en una campaña evangelística. Las bendiciones espirituales no fueron determinadas a nuestra vida en este tiempo, aquí y ahora. Estas bendiciones que nosotros siempre tenemos claras, que son incluidas como la regeneración, fueron concebidas donde el texto de Efesios 1:3 nos dice, en los lugares celestiales. Las bendiciones entonces espirituales no se dan en esta tierra, no se originan en esta tierra más bien, sino que se dieron de forma objetiva en los lugares celestiales. Aun cuando disfrutamos en una forma subjetiva. Y cuando digo forma subjetiva quiero decir lo que yo aprecio, lo que yo percibo, lo que yo entiendo. Yo percibo mi salvación cuando el día que de alguna manera mi mente se abrió a la obra de Cristo, lo vi precioso cuando antes no me importaba, me entendí pecador y caí postrado delante de Él diciendo, perdóname, necesito que me salve. Ese día en forma subjetiva yo entendí, percibí mi salvación, pero eso no quiere decir que mi salvación se originó ese día, que mi salvación se originó porque yo hice una oración. Mi salvación se determinó como bendición en los lugares celestiales. Es allá en donde nosotros debemos hacer la separación, en donde se da la salvación objetiva, aun cuando yo la percibo subjetivamente en mi vida. Cada una de las bendiciones subjetivas, las que yo experimento, se originan en aquello que ocurrió objetivamente en los lugares celestiales. Lo objetivo es la raíz de los subjetivos. ¿Y cuándo fue que ocurrió esto? Cuando dice Pablo en los lugares celestiales, antes del inicio de todos los tiempos. Antes que existiera la primera planta, antes que existiera el primer hombre, antes que se diera la primera criatura sobre la tierra, nosotros ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Qué maravilloso, ¿verdad? Piense, por favor, entonces en esta gloriosa verdad de la unión con Cristo. Ella no vino solo después de morir Cristo en la cruz del Calvario. No vino después de que Él resucitó. No vino cuando nosotros nos bautizamos. La unión con Cristo se dio antes. En Romanos capítulo 6, versículo 5 y versículo 6, vamos a leer ese texto. Romanos 6, del 5 al 6. Porque si vivimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, note entonces que este pasaje nos enseña algo maravilloso, y era que Cristo ya era nuestro representante. Cuando Él murió, Él estaba muriendo por nosotros. Entonces Él era mi representante antes de que yo lo aceptara como mi representante, ¿no? Cuando Él resucitó como mi representante, aun cuando a mí no se me había predicado el Evangelio, aun cuando yo todavía no me había arrepentido. Cada una de las bendiciones que nosotros gozamos no se dan en este momento, no se originan en este momento. Tiene que ver con lo que Él hace en forma anterior. Nuestra unión con Él
no se efectuaría en la tierra. Nuestra unión con Cristo no se efectuaría ni siquiera en la encarnación. Quiere decir que cuando Cristo descendió y dejó su trono alto y sublime para hacerse hombre, en ese momento en la encarnación no se dio la unión con Cristo. La encarnación fue una de las bendiciones de la unión con Cristo, mas no la causa de la unión con Cristo. Nosotros no nos unimos a Cristo, nos fuimos unidos a Cristo cuando Él se encarnó. La encarnación era un requerimiento judicial de la obra, mas no la razón de la unión con Cristo. Consideremos palabras como las que presenta Cristo en la oración que hace en Juan 17. Todos conocemos esta oración llamada la oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17. Si leemos desde el versículo 4 hasta el versículo 6, ¿qué encontramos? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra. Note entonces el lenguaje de esta oración. Es Cristo hablando con el Padre. Y en el lenguaje de estas palabras el Señor nos dirige a lo que acaba de suceder. Ya Él ha resucitado, pero establece que la verdad o las consecuencias de que nosotros seamos salvos, de que nosotros experimentemos la unión con Él, no se dan en lo que acaba de suceder, sino algo que ya ocurrió, como Él mismo lo presenta antes que el mundo fuese. Cristo está diciendo entonces allí que ya había unos que el Padre le había entregado. Él dice, los que del mundo me diste. ¿Quién entonces unió a Cristo a aquellos que serían salvos? El Padre. ¿Cuándo ocurrió esto? Antes del inicio de los tiempos, como el mismo Cristo lo enseña, antes que el mundo fuese. Así que la unión con Cristo no es una verdad que se da en esta tierra cuando Él se encarnó, cuando Él murió y cuando Él resucitó. Fuimos unidos a Cristo antes de la fundación del mundo. Y esta es la premisa por la cual nosotros podemos asegurar que toda bendición espiritual se desprende de esa unión que se dio con Cristo antes de la fundación del mundo. Y por eso Pablo insiste en el texto que leíamos hace un momento, y quiero que lo repitamos nuevamente, Efesios 1:3. Y recuerde las palabras de este texto. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, en los lugares celestiales, se nos bendice entonces con estas bendiciones espirituales. Así que esta es la premisa de Pablo en la carta a los Efesios, que las bendiciones que recibimos en Cristo son en los lugares celestiales antes del inicio de todos los tiempos, es allí en la unión con Cristo. El doctor Berkov, uno de los que escribe teología sistemática para nosotros y que está todavía vigente en su teología sistemática, dice lo siguiente: es en el pacto eterno, hablando de la eternidad pasada, en donde el pecado de su pueblo fue imputado a Cristo y la justicia de Él le fue imputada a ellos. Con seguridad entonces, dice Berkov, es la base eterna de nuestra justificación mediante la fe. Y es el fundamento sobre el que recibimos todas las bendiciones espirituales. Y el don de la vida eterna, siendo esto así, dice Berkov, la unión representativa de que estamos hablando es la base de todo bien soteriológico. ¿Por qué yo soy salvo? No soy salvo para estar unido a Cristo.
soy salvo porque ya estoy unido a Cristo. Es la fuente de toda bendición. Pero veamos también cómo Efesios nos presenta no solo la fuente, que ya lo vimos en el texto de Efesios, sino también la descripción de todas las bendiciones. Efesios 1:3 nos está diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la unión con Él. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales que se nos darán, que se nos dan por estar unidos a Él? El resto de los versículos, desde el capítulo 1, del versículo 13 al 14, nos muestran 7 bendiciones. ¿Sabe? Debería tomar lista de esto. Estas son las bendiciones que usted recibe por estar unido a Cristo. No encontrará prosperidad en Él. El hecho de estar unido a Cristo es lo que genera entonces estas bendiciones espirituales. Y esto será notorio, ya que a lo largo de estos versículos, me refiero desde el versículo número 3 hasta el versículo número 14, en donde vamos a encontrar que se repite 8 veces la expresión en Él. Si usted nada más en estos versículos busca subrayar cuántas veces Pablo dice en Él, se dará cuenta que aparece 8 veces. También por medio de Él. Así que toda esta porción bíblica está saturada completamente de nuestro tema de la unión con Cristo. Entonces permítame presentarlo de esta manera. En cuanto a las bendiciones que gozamos por estar unidos a Cristo, esta es la primera. Número 1, entonces, por favor, anoten. En Él somos elegidos. Esta es la primera bendición. En Él somos elegidos. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Versículo 4 de Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, note cómo el pasaje lo dice, según nos escogió en Él. No se dice que el Padre nos escogió para ser de Él. El Padre nos escogió en Él. Así que, ¿cuál es la base por la cual a nosotros se nos escoge para salvación? El hecho de que ya estamos unidos a Él. Todo aquel que es elegido porque primero fue unido a Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ocurrió esta elección? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ocurrió la unión con Cristo? Antes de la fundación del mundo. Segunda bendición que se desprende de la unión con Cristo, y es que en Él somos predestinados. En Él somos predestinados. ¿Qué dice el versículo 5? El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nuevamente, en forma contundente, Pablo está diciendo que ahora se nos predestina para ser hijos del Señor, hijos de Dios, pero por medio de Jesucristo. No puede haber entonces ningún predestinado para ser adoptado si no está unido a Cristo. Por ese mismo texto entonces podemos hablar de la tercera bendición, que es la adopción. Hasta ahora hemos dicho que la primera bendición es la elección, la segunda la predestinación, la tercera entonces sería la adopción. Nos dice que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aquel que hace todo según el puro afecto de su voluntad, dice el pasaje.
para alabanza, el versículo 6, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta bendición de la adopción, entonces, es una bendición espiritual que resulta de la unión con Cristo. Y por eso, si nosotros ahora somos aceptados en razón a que estamos unidos a Cristo, la única forma en que el Padre aborrezca nuestra vida es que Él aborrezca al Hijo, perdón. ¿Por qué? Porque claramente ahora estamos unidos a Él y somos aceptos ¿en quién? En el amado. Estar unido a su Hijo, como somos sus hijos por adopción, entonces se nos hace aceptos en aquel que es el amado del Padre. Nadie más podría ser recibido por el Padre si no es en razón a su unión con el Hijo. Por eso no va a haber en este caso un rechazo para con los que son creyentes en ningún momento, porque están unidos a su Hijo amado y eso los hace aceptables delante del Padre. Entonces, no pudiéramos nosotros colocar la unión con Cristo posterior a la adopción. La unión con Cristo es la base de la adopción. Tú y yo somos hijos de Dios porque primero fuimos unidos a su Hijo. Este es el orden correcto. La cuarta bendición es que en Él tenemos perdón de pecados. En Él tenemos perdón de pecados. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Él entonces tenemos también la redención, tenemos el perdón de nuestros pecados. No somos perdonados para estar unidos a Cristo, porque estamos unidos a Cristo, somos perdonados. Quinta bendición. En Él tenemos herencia. En Él tenemos herencia. Versículo 11. Él era un mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nuestra herencia, aquella herencia de gloria, es dada en razón a que nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Cuál sería la única forma en que el Padre nos negase a nosotros la herencia en que no estuviésemos unidos a Cristo? Porque es la herencia del Hijo. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos con Cristo? Porque estamos al lado de Él, estamos unidos a Él. Y al estar unido a Él, lo que es del Hijo es de nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué maravillosa doctrina es esto. Es saber entonces que esta herencia, como dice Pedro, es incorruptible. Nadie la puede quitar, nadie la puede alterar, nadie podría hacerle daño. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de que yo fui unido a Cristo y porque le pertenece a Él, me va a pertenecer a mí también. Todo lo que le pertenece al Hijo, le pertenece a los que están unidos a Él. Número 6. La sexta bendición es que en Él somos llamados eficazmente. Versículo 13, Efesios 1:13. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Entonces, en Él nosotros también escuchamos la palabra de verdad. Y esto es algo que también es maravilloso para nosotros como iglesia del Señor. Que nosotros estamos predicando el Evangelio, anunciamos el Evangelio a todos los hombres y sabemos que aquellos que escuchan la palabra y que obedecen en fe a la palabra del Señor, ya ellos estaban unidos a Cristo. Y esa es la razón por la que ellos escuchan la palabra de verdad. En medio de un mundo pagano, cuando nosotros vivíamos dándole la espalda al Señor, en esa condición ya estábamos unidos a Cristo.
Y por estar unido a Cristo llegó el Evangelio, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Pablo está diciendo entonces que nosotros, los que estábamos unidos a Cristo desde el comienzo, cuando llega el Evangelio, Él hace su labor en nosotros. Por eso nunca la palabra del Señor vuelve vacía. Esta es la razón por la que el creyente debe predicar el Evangelio y la iglesia debe insistir en la predicación del Evangelio, porque nunca va a ser de alguna manera infructífera. Siempre dará su fruto. Número 7, que también encontramos en este pasaje, y es que por la unión con Cristo, en Él somos sellados por el Espíritu Santo. En Él somos sellados por el Espíritu Santo. Versículo 13 otra vez, hasta el final. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, la promesa, que es la arma de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De manera que esta porción bíblica hace un gran énfasis en la unión con Cristo, y aquí está diciendo, todo aquel que está unido a Cristo recibe el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo es sellado, quiere decir que da evidencia de que ha sido unido a Cristo. Hace un énfasis en este capítulo y toda esta porción en la doctrina de la unión con Cristo. No solo nos describe la bendición y las bendiciones que gozamos, sino que nos presenta cuál es la base, el fundamento o la razón de donde fluyen todas estas bendiciones. ¿Por qué tú experimentas la morada del Espíritu Santo? Porque ya tú fuiste unido a Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso puedes estar seguro de tu herencia, por eso puedes estar seguro que todos los que están unidos a Cristo vendrán al arrepentimiento, por eso puedes estar seguro que aquello que Cristo afirmó también en la oración, en su declaración del buen pastor, de que ninguna de sus ovejas se perderá porque ya fueron dadas a Él por el Padre antes de la fundación del mundo, y que la voluntad del Padre era que Él los iba a resucitar en el día postrero. Es correcto entonces, por la evidencia bíblica, que afirmemos que no somos escogidos para estar unidos a Cristo, sino que por estar unidos a Cristo somos escogidos. Cuán importante es la doctrina de la unión con Cristo, es la base de todas las bendiciones de la salvación. Es el fundamento, es el origen de todas las bendiciones de la salvación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nuestros hermanos bautistas particulares del siglo XVII entendían muy bien esta doctrina y escribieron un documento en el cual presentaron esta verdad. Y permítame citar entonces la Confesión de Fe del Hombre de 1689, en su capítulo 8, en el primer párrafo, dice lo siguiente. Esto es lo que han pensado históricamente los bautistas. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger, ordenar al Señor Jesús su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de toda la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente, para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Por eso es que Pablo no tiene ninguna duda en decir que todo el que es llamado será glorificado, porque ha sido unido a Cristo, y la única forma en que esto no ocurra es que se pueda cercenar el cuerpo de Cristo, y eso es imposible. Estamos entonces tratando el primer encabezado sobre por qué es importante
esta doctrina. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos planteado la pregunta ¿por qué es importante la doctrina de la unión con Cristo? Y hemos contestado que es importante por el peso bíblico que esta doctrina tiene. Y es abundante, como ya lo hemos señalado. Las expresiones son bastante claras para hablar de unidos a Él, con Él, por Él. Y esto nos debería bastar para insistir en que toda bendición espiritual no depende de nuestra obra, no depende de lo que nosotros pudiéramos hacer. Esta enseñanza es firme y contundente. Aún así, la Biblia entonces se apropia de analogías para seguir hablando de la unión con Cristo. Yo creo que desde la prosa literaria, desde lo claro que hemos señalado ya con los pasajes que no tenemos que interpretar más allá de lo que la letra dice, es suficiente. Pero aún así, la Biblia, para hablar del peso de esta doctrina, utiliza analogías. Así que dentro de la importancia, que es nuestro primer punto, ya hemos dicho que es importante porque Dios mismo insiste, la palabra de Dios da peso a esta doctrina, pero permítame añadir algo más. Es importante por la analogía que la Biblia usa para hablar de la unión con Cristo. ¿Cuántas analogías encontramos en la Biblia para hablar de la unión con Cristo? 6. 6 analogías que emplea la Escritura para comunicarnos esta gran verdad. Y yo deseo que empecemos, ya que son analogías, cuando nosotros estamos frente a algunas ilustraciones, analogías o parábolas, estas tienen que ser tratadas con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque hay de la enseñanza a través de la ilustración, de la analogía, hay cosas que son verdad y hay otras que deben ser entendidas dentro del uso que se hace de la analogía. Permítame ponerle un ejemplo. Cuando Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿quiere decir que nosotros somos blanquitos, cuadraditos o redonditos? No. Nosotros pudiéramos pensar, si fuera literalmente, tendríamos que ser como la sal. Pero lo que debemos comprender es que el Señor está usando una ilustración para poder nosotros definirnos en nuestra identidad y lo que hacemos en el mundo como lo hace la sal. El cristiano es para el mundo lo que es la sal para la comida. Es la forma que pudiéramos concluir, ¿verdad? Sazona, preserva, erradica toda infección. Es la forma en que nosotros pudiéramos resumir esa analogía. No podemos forzar las analogías o las ilustraciones para que nos digan cosas que ellas no pretenden. Esto es importante entonces a la hora de empezar a estudiar analogías. La primera es, creo, la más difícil de todas, y por eso creo que debemos empezar por ella. Y es que la Biblia afirma que la unión con Cristo, a manera de analogía, es como la unión trinitaria. La unión con Cristo es como la unión trinitaria. Permítame decir algo en esto antes de explicarlo. Ninguno de nosotros pudiera atreverse a decir lo que yo acabo de decir si Cristo no lo hubiese dicho. Sería una herejía contundente, sería una blasfemia, pero por cuanto fue el mismo Cristo quien lo mostró así, nosotros podemos entonces decir que esto es verdad. La unión con Cristo es como la unión trinitaria. Juan capítulo 17, versículo 21. Leamos ese pasaje. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo creo que todos debemos saber entonces que debemos tratar con mucho cuidado estas palabras para no caer en herejías. Lo cierto es que el Señor mostró la unión con el Padre como aquello que sirve como modelo para describir y entender la unión de Él con los creyentes. Así que entraríamos en un terreno que nuestra mente no es capaz
de entender. El Padre y el Hijo son uno. Nosotros con Cristo somos uno. Debemos evitar con esto el error de pensar que se trata de semejanza en todos los sentidos, y aquí es donde debemos tener cuidado. Si Cristo está afirmando que Él y el Padre son uno, y nosotros con Él somos uno, por lo tanto somos dioses, podría ser la conclusión a la que lleguemos, ¿verdad? Y eso es una blasfemia. Eso es una herejía terrible. Ninguno de los y aquello que se experimenta en la unidad particular de la Trinidad. No nos hacemos divinos cuando somos unidos a Cristo. Pero Cristo, si es Dios, al estar unido al Padre. Entonces, esta es quizás, decía hace un rato, la analogía más compleja por todo lo que pudiera llegarse a afirmar si no se entiende bien. Pero ¿cómo nos sirve para comprender la unión con Cristo? Nuevamente, así como el Hijo no se separa del Padre, están unidos, Cristo no deja de ser Dios, entonces nosotros que estamos unidos a Cristo no dejamos de ser cuerpo de Cristo. Número 2, o segunda analogía. Estamos viendo, además del peso bíblico, las analogías que la Escritura usa para describir esta doctrina de la unión con Cristo. Número 2, la unión con Cristo es como la unión con Adán. La unión con Cristo es como la unión con Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando recordamos entonces la antropología bíblica, el origen del hombre, como la Biblia lo enseña, podemos nosotros vernos unidos a Adán, no solo en un sentido federal o judicial, sino que estábamos unidos a Adán en un sentido espiritual. La condición de Adán sería la condición de aquellos que venían después de Adán. Entonces, la causa por la cual nosotros podemos llamarnos pecadores es porque estábamos unidos a Adán. Adán pecó y hubo una transmisión entonces a toda la heredad porque él estaba unido a nosotros estábamos unidos a él. Entonces la unión con Adán nos ayuda a entender nos va a ayudar a entender la unión con Cristo. Las acciones de Adán van a repercutir sobre la humanidad. Las acciones de Cristo van a repercutir sobre los que están unidos a él. En un sentido universal, todos los hombres estaban unidos a Adán. En un sentido soteriológico o de salvación, no todos los hombres están unidos a Cristo. Recuerde, los que del mundo me diste, dijo el Señor. No oro por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Cristo entonces está unido no a todo el mundo, cuando Adán sí estaba en forma judicial y espiritual unido a todo el mundo. Ahora nosotros no necesitamos pecar para decir, me he unido a Adán porque pequé.
La forma correcta es, por cuanto estoy unido a Adán, yo peco. El pecado es natural en nosotros, ¿por qué? Porque estamos unidos a Adán. Y por cuanto él a través de él llegó la transmisión del pecado a toda la humanidad, entonces, como dice claramente Pablo, la muerte pasa a todos los hombres porque todos pecaron. Uno pecó y pasó el pecado a todos. Todos pecan y la muerte entonces se hace evidente. Y con Cristo ocurre lo mismo. Aun cuando no estábamos nosotros unidos naturalmente a Cristo, porque con Cristo no hay unidad natural. Nosotros no podemos decir que es el mismo caso de Adán, pero Él es el posterior de Adán. ¿Por qué? Porque Él es el que toma sobre sí nuestra humanidad, hablando de la encarnación, cuando ya nosotros estábamos unidos a Él por el pacto de gracia eterno, y entonces Él extiende sus bendiciones a nosotros en razón a esa unión. Vean cómo lo presenta Romanos 5, 21. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo, Señor nuestro. Yo creo que ya ustedes tienen claro que cada vez que aparezca la palabra mediante, con Él o en Él, está hablando de la doctrina de la unión con Cristo. Así como el pecado reinó para muerte, ahora reine la gracia, la justicia y vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por estar unidos a Él, entonces ahora vendría a reinar vida y salvación. Y como también lo presenta 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Allí hay un paralelo maravilloso de la unión con Adán y unión con Cristo. Adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que están unidos en Adán, todos mueren, pero todos los que están unidos a Cristo, todos serán vivificados. Entonces hemos hablado de la analogía primero de la unión trinitaria, que nos sirve de ejemplo para entender la unión con Cristo. La segunda, la unión con Adán. Vamos a pasar a una tercera. La unión con Cristo es como el templo. La unión con Cristo es como el templo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 19 hasta el 22. Efesios 2, del 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que yo no soy extranjeros ni de ti, sino conciudadanos de los ángeles y miembros de la familia de Dios, edificados por el fundamento de los apóstoles de la fe, siendo la principal piedra en ámbito de soluciones, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Y que vosotros también sois juntamente edificados para la palabra de Dios en el Espíritu. Tanto este texto como el texto de 1 de Pedro 2, del 4 al 7, 1 de Pedro 2, del 4 al 7, se nos presenta o dice que nosotros, como creyentes, se nos llama piedras vivas. Cada piedra es cada creyente. Ahora, el texto, tanto en Efesios como Pedro, nos dice que todas las piedras forman una edificación. Esa edificación le llaman templo, lo que quiere decir que el templo está formado por los creyentes, por cada creyente. Este es el entendimiento por el cual nosotros como creyentes no estamos esperando que haya un tercer templo, porque ya sabemos que el tercer templo somos nosotros. Esa es la razón por la que nosotros no estamos esperando que se levante en Israel un templo. Sabemos que hoy está siendo edificado el templo a través de cada creyente. Cada creyente es una piedra viva. Ahora, pero todas esas piedras vivas están sobre una base. ¿Cuál es la base? La piedra principal.
o la piedra angular, en la que descansa y es edificada toda la piedra. Toda piedra hasta hablar de un solo templo. ¿Qué dice el texto, como el de Pedro, como el pasaje que vamos a señalar, de quién es la piedra angular, quién es la piedra principal? Cristo. Entonces, sin Cristo no hay templo. Sin Cristo solo son rocas sueltas, separadas. La piedra angular es la que unifica y le da estructura al templo. Y esta es la razón por la cual pudiéramos nosotros afirmar entonces que esto es una muy buena analogía para hablar de la unión con Cristo. Si no estamos unidos a la piedra angular, somos solo piedras sueltas. Pero si estamos unidos a la piedra angular, somos el templo, siendo Él la piedra principal. Ok, entonces es una muy buena analogía. Vamos a pasar a la cuarta. La unión con Cristo es como la vid. La unión con Cristo es como la vid. Leamos Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Ese fruto y unirse al árbol para ser parte del árbol. No, el fruto nace ¿dónde? Pegado al árbol. En este caso, el pámpano sale de la vid, pero no puede decir que debe ser pámpano para estar unido a la vid. Es el hecho de que está unido a la vid el que le hace pámpano. Todos nosotros los pámpanos, en realidad brotamos de la unión con Cristo. Ahora, los pámpanos no sostienen a la vid. ¿Quién sostiene los pámpanos? Es la vid. Por eso Cristo está diciendo, si ustedes no están unidos a mí, no pueden hacer nada. No hay nada para ustedes. El estar unido a Él es lo que garantiza que nosotros evidenciamos con fruto en nuestra vida el que somos eso, somos pámpanos porque se nos ha unido a Él. Así que es una muy buena analogía también. La quinta, la unión con Cristo es como el cuerpo. La unión con Cristo es como el cuerpo. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es una de las ilustraciones más empleadas por la Iglesia, es que somos el cuerpo de Cristo. Casi nunca decimos somos el pámpano, siempre decimos somos el cuerpo de Cristo. Así que nos debe ser familiar los conceptos que
se enseñan a través de estos pasajes. Somos el cuerpo. Y ahora, somos el cuerpo, ¿por qué? Porque permanecimos unidos a Cristo. El Señor no tiene prótesis, no se podría quitar algo y luego volverse a poner. Él tiene solamente miembros del cuerpo. Aun cuando la cabeza es una, que es el Señor, por las operaciones de la cabeza, todo el cuerpo es edificado. Las decisiones de la cabeza entonces van a beneficiar al cuerpo, pero benefician al cuerpo en razón a que el cuerpo está unido, por lo tanto, recibe las bendiciones de las decisiones de la cabeza. Y de esta misma manera entonces, cuando hablamos de la unión con Cristo, en el hecho de que Cristo sea la cabeza, todas y cada una de las bendiciones de su obra se van a transmitir a nosotros, pero primero debemos estar unidos a Él, de lo contrario no habrá ninguna bendición que se transmita a nosotros. Y por último, en cuanto a la analogía, la unión con Cristo es como el matrimonio. La unión con Cristo es como el matrimonio. Todas estas son analogías que vamos a encontrar en la Biblia y todas apuntan a hablar de la unión con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el versículo 32. Efesios 5, del 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas estoy puesto respecto de Cristo y de la iglesia. Como ya lo hemos entendido, la unión con Cristo es la fuente de toda bendición. Por ello, al hablar del matrimonio, no se trata de la unión con Cristo siguiendo el ejemplo del matrimonio, sino que es el matrimonio que representa la unión con Cristo. Nosotros no podemos cometer el error de decir, para yo hablar de la unión con Cristo, entiendo el matrimonio como si el matrimonio hubiese sido primero. Adán y Eva fueron el primer matrimonio, y luego la unión con Cristo se dio cuando Él vino y se encarnó y murió por nosotros. No, el ejemplo de todos los matrimonios es seguir a Cristo en su unión con la iglesia. Es primero Él y su obra de la unión con Cristo, es la base de todas las bendiciones, es de la que se desprenden todas las ilustraciones. Por lo tanto, al hablar del matrimonio, cuando nosotros enseñamos cuál es el deber de una mujer en el matrimonio, tenemos que citar el deber de la iglesia para con Cristo. Cuando nosotros vamos a enseñar a los varones cómo ser buenos esposos, enseñamos entonces la obra de Cristo y lo que hizo por la iglesia. Porque el modelo no es la iglesia, no es el matrimonio, sino el modelo es la unión con Cristo. En el entendimiento de lo que es la unión con Cristo nos ayudará a entender incluso el matrimonio. Al ver el matrimonio en la Escritura se nos presenta como una unión, una sola carne, se habla del matrimonio. Por eso cuando habla entonces de la unión con Cristo en el texto,